Entonces arrancamos. El primer día, cuando cayeron con el paracaídas, la pregunta es qué vamos a ver en la materia. Entonces la idea era que puedan entender cómo hacer para enviar información desde una fuente hasta un destino, y ese destino puede estar en Afganistán. Ustedes se movían en el mundo lógico de ceros y unos, arrastrar, copiar, pegar, enviar. No tenía consecuencias físicas para ustedes. Acá es donde vamos a ver cuáles son las consecuencias físicas. Entonces dijimos, bueno, como algo novedoso, incorporamos los conceptos de atenuación de la señal en un medio físico de transmisión, pero esto ya lo venían tratando ustedes en física. De uno u otro modo, llegaron acá aprendiendo de que las señales se atenúan, por lo menos las eléctricas, a través de enviarlos por un cable. Bien, acá profundizamos sobre ese tema. Pero ¿cuál fue lo novedoso? Lo novedoso es el pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es decir, en ese mundo espectral. Listo. ¿Cuál es la herramienta para entrar en ese mundo espectral? Esa herramienta era Fourier. Y teníamos dos opciones. Una, trabajar con señales periódicas, arrancar con señales periódicas, pero en ese momento yo les había ayudado a construir una definición de cantidad de información a partir de tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los símbolos. Y esa fue una aproximación, porque ahora ya vieron tener la información. Entonces ahí profundizamos. Pero sabemos que esas señales periódicas no pueden transportar información. Perfecto. Pero nos sirve para hacer un análisis de... Por acá no, por allá. Nos sirve para hacer un análisis de ese mundo espectral. Es decir, la energía se transporta por unidad de tiempo, cargas por unidad de tiempo, ¿sí? A este no lo muevas porque está caliente el cañón. Entonces va por acá, saltan, no sé. Por eso tienen que dejar pequeños pasillos. ¿Ven que sobra un área libre? Fíjense, tenemos 80 y pico de ingenieros acá. Todos los días vienen acá y si alguno quiere ir al baño, ¿qué hace? Tiene que... Permiso. Si esa área está libre, quiere decir que hay una superficie que podemos utilizar para hacer un pasillo central y dos transversales, ¿o no? La idea es transformar la realidad. Ustedes vienen del secundario donde evidentemente en esa etapa hay otra cosa más que les llama más la atención, por decir de algún modo. Pero hoy están en un ámbito donde cuando lleguen a quinto año y salgan, tienen que resolver problemas concretos. Concretos. O sea, se están preparando para transformar la realidad. Y la primera realidad donde habitan. ¿Sí? Entonces veamos ya, si la próxima vez que los veo, me sorprenden, buscando la eficiencia. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos aprendiendo es encontrar la eficiencia y cómo transmitir datos desde Argentina a Pakistán y que se me entiendan. Bien, volviendo entonces a esto. Ese mundo espectral lo pudimos resolver a partir de la serie Fourier. Perfecto. ¿Qué nos permitía la serie Fourier? Encontrar la distribución de la energía en función de la frecuencia. Una señal en el dominio del tiempo que tiene esta forma, punteada, tiene un espectro de frecuencia, que era discreto. Perfecto. Es más, ya podemos incorporar el concepto de ancho de banda, ¿se acuerdan? Es decir, el ancho de banda absoluto es infinito. Ya sabemos por qué. Ahora nos vamos a manejar con anchos de banda relativos en el mundo real para que pase a través de este cable. Entonces vamos a elegir las componentes de frecuencia que tengan más energía, las más relevantes. Eso va a definir el ancho de banda. Y acá, fíjense, esta es la fundamental. Si yo elijo tres armónicas, si F1, si esta F es igual a 1 kHz, ¿cuál va a ser el ancho de banda de esa señal si yo elijo tres armónicas? ¿Qué pasa? Sí, salía así, porque estamos integrando los conceptos. 5. ¿Cómo? 5 kHz. Vamos, como dijo Jack, vamos por partes. El ancho de banda, ¿como que lo han definido? El conjunto de frecuencias que conforman ¿Fuerte y claro? conjunto de frecuencias que constituyen una señal. Bueno, es una definición.
conjunto de frecuencias constituye una señal. Bien, que es el conjunto, porque alguien puede decir, la frecuencia más, ¿y qué representa eso? El conjunto, ¿se entiende? Bien, vamos, perfecto. La frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Ahora ya no están como dan el día de la creación, ¿verdad? Algunos pueden estar todavía con el paracaídas, pero me interesa que los que están con el paracaídas digan, bueno, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Para que no estén siempre perdidos. Hay dos formas de estar perdidos. No sé dónde estoy y no sé dónde tengo que ir. Cuando se dan esas dos conjunciones, ahora si sé dónde tengo que ir, bueno, ya no desconozco la totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que está hoy con el paracaídas no sabe dónde está. Pero por lo menos de la clase de hoy se tiene que llevar, che, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Sí? Bien, ancho de banda, o W o B, como lo quieran simbolizar. Bien. De nuevo entonces la pregunta, ¿cuál será el ancho de banda de esta señal si a F es igual a 1 kHz? ¿4 qué? Bien. ¿Se entiende? Porque recién hicimos... Claro. Y ahí es 5 donde menos haces el clic. Es justamente integrar los conocimientos. Muy bien. Porque no dejen de dar su opinión. Yo tengo que trabajar con eso. Que si no, esto sí por tal cosa, esto sí por tal otra, dar las herramientas de análisis. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ya podemos saber de este tipo de señales periódicas cómo calcularlo. Bien. Vamos más rápido porque ahora nos paramos acá. Decimos, una de las cosas que a nosotros nos interesa es saber la cantidad de información que pretendemos transportar. Entonces, en todo lo que es teoría de la información, dijeron, bueno, vamos a hablar de la fuente, y esa fuente cuántos símbolos tiene, cuál es la probabilidad de cada uno de esos símbolos, vamos a calcular la cantidad de información, y si las fuentes son de distinta velocidad, su entropía, bla, 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 ¿sí? Pero fíjense que nosotros nos vamos a centrar en fuentes que tengan nada más que dos símbolos. Miren de simple que quedó la cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Y esos símbolos, ¿qué probabilidad tienen? Cada uno. 0,5. O sea, son X probables. Perfecto, 0,5. Ah, entonces nos queda piola, porque ¿cómo podemos calcular? Porque la señal va a ser de este tipo, dos símbolos, dos niveles, ¿verdad? Y acá hay que hacer la disquisición muy concreta. Cuando hablamos de símbolo, en teoría de la información, estamos hablando de los que componen ese alfabeto, ¿verdad? Pero, cuando hablamos de símbolo, a la hora de transmitir la señal, en teoría de señales, es cuántas veces ¿se acuerdan que cuando dijimos al principio debemos variar algunas de las características de esa señal eléctrica en función del tiempo para que pueda representar información? ¿Se acuerdan? Y podría ser la tensión, la corriente. Nos centramos en la tensión. O sea que variaciones de tensión van a permitir transportar información. Bueno, quiere decir ahora, en teoría de señales, cuando lo vamos a convertir en algo físico, porque acá no les hacemos falta a nosotros los niños, los electrónicos. Este mundo sigue siendo el mundo fantástico, ¿no? ¿Cómo se llama este de los animales fantásticos? ¿Vieron eso? No, está buena. ¿Vieron cómo entran en ese otro mundo fantástico? En este caso sería Fourier el que nos permite entrar. Animales fantásticos. Bien. Pero acá nosotros tenemos que trabajar con señales eléctricas. Y aquí, de nuevo, y esto es porque de la bibliografía en inglés utilizan el mismo término, símbolo. Solo que en teoría de la información, el símbolo es esta variación de la señal eléctrica. ¿Cuántos símbolos en teoría de las señales tenemos acá? Todos los que están remarcados en rojo. Esto creo que lo había animado yo.
Claro, ahí venía la animación, ¿ven? Trabaja el profe todos los días. Pero que le sirve así cuando... Sí, 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 sí. Porque pues, claro, suma. Bien. Mi hija me dice, ¿por qué estás todo el día cambiando y haciéndole cosas? Bueno, porque lo quiero. Ah, Hecho con amor, ¿no? Entonces decimos, bueno, quiere decir que cuando hablamos de teoría de señales, tenemos que hablar, cuando hablamos de símbolos, hablamos de la duración de esta señal en el dominio del tiempo. Quiere decir que vamos a tener dos símbolos que corresponden a los dos únicos símbolos que tenemos en teoría de la información. Ahora, para calcular la cantidad de información, bueno, eso es lo que han aprendido con Clark. Es decir, yo ya se los había anticipado, ¿se acuerdan? El logaritmo. Y puede ser en base 2, en base 10, en base E, y va a tener distintos nombres. Nosotros nos vamos a manejar con, ¿qué bases? 2. O sea que la cantidad de información, ¿cómo la vamos a denominar? Bits. Y a este símbolo, en el dominio de la teoría de señales, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, pulso, pero binit. El pulso es lo mismo que el binit, porque tiene dos niveles. Después vamos a ver que puede tener más de dos niveles. Y ya no va a ser binit. ¿Qué es el bit? la unidad de información. ¿Qué es el bit? 0, 1, ¿no? ¿Una unidad? De información. Sí. Es más potente cuando dice cantidad de información. Si después la termina llamando información. Pero por ahí queda en el aire. Cantidad de información. Es más específico. Entonces, el bit es la cantidad de información. Quiere decir que este binit, dependiendo cuáles eran los símbolos de la fuente, puede llegar a transportar 1 bit, 2 bits, 3 bits o 0,5 bits. No sé, porque va a depender de qué. ¿De qué de la fuente va a depender? De la probabilidad de cada símbolo. ¿O no? En este caso lo hicimos fácil. X probable, X, los dos igual. ¿Cuánto? 0,5. Por eso siempre transporta un bit de información, cantidad de información. Ya vamos a ver. Ya sabemos cómo medirlo entonces. Por eso son bits. Bien, de esa simplificación utilizamos la función logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2 en base 2 le da un bit. Es decir, que cada símbolo va a transportar un bit, así como está. Después vamos a ver que esto puede llegar a cambiar. ¿Sí? Entonces ahí le incorporamos ese 1 y 0, son los bits en la cantidad de información. Perfecto. Ahora tenemos que ver para las señales no periódicas. Perfecto. Utilizamos una generalización, ¿se acuerdan? Hicimos tender a infinito el periodo. Pongo acá para que puedan ver. Y obtuvimos como resultado seno de x sobre x por un coeficiente que está acá, que es la relación entre la duración del pulso y el periodo. Y cuando hablamos de pulso, era esto. Lo mismo que vimos hace rato, que es el que transporta la cantidad de información. Esta es la duración del pulso y esto es el periodo. La amplitud. Que en la señal seno de x sobre x, ¿se acuerdan? Era 1. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Hicimos la generalización, aislamos el pulso, vimos cómo lo que era discreto se convierte en un espectro continuo. Exacto. ¿Sí? La duración del pulso. ¿Cómo me agito? Se genera mucho monóxido y queda ahí. Se hace lo que se denomina realimentación positiva. Con lo cual, me agito. Bueno, sigamos. A la mañana
¿Vos con quién vivís? Tenés 3 entonces, listo. A la mañana, cuando te despertás, tu hermano tiene que decir qué es el pulso o qué es Tao. Y vos le tenés que contestar porque esas cosas tienen que quedar muy claras. Tao es la duración del pulso. ¿De qué pulso estamos hablando? De este que en teoría de señales es el nivel de tensión que yo he adjudicado por código para la señal. Esto, en el tiempo, es Tao. En el tiempo. ¿Sí? Y después vemos para qué nos sirve Tao. Acuérdense que esto representaba la variación de la energía representada por la tensión en función de la frecuencia, positiva y negativa. La potencia, que es lo que nos interesa a nosotros, es cuando elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, Tao, que es lo que más nos interesa a nosotros, va a ser el valor que nos va a permitir definir, cuando apliquemos la transformada de Fourier, porque acuérdense que hicimos una generalización. Cuando t tiende a infinito, la amplitud va a tender al valor tau. Miren de simple. Chao. La transformada de Fourier como solución nos da que la amplitud es tau. Y el primer cruce por cero es 1 sobre tau. 1 sobre segundo nos da hertz, ¿se acuerdan? O sea que el ancho de banda va a estar definido de acuerdo a distintos criterios, habíamos visto, del primer nulo, del nulo a nulo, o si no, el de Nyquist o Nyquist, como quieran, que es la mitad, que será igual a ¿qué? Tau. Perfecto. Bien, o sea que ahora entendemos, cuando teníamos una señal periódica, yo le decía, bueno, ¿cuál es el ancho de banda? Ustedes veían cuál era la armónica, cuántas armónicas, conozco la fundamental, listo, hago la diferencia. Multiplico para la máxima y calculo respecto de la fundamental. Pero, cuando mi señal es no periódica y es un pulso rectangular, bueno, tau es el valor más importante. ¿Por qué? La amplitud va a ser tau y el cruce por el primer nulo va a ser 1 sobre tau. ¿Listo? Entonces lo más importante será establecer el valor de tau. Perfecto. Claro. Suponete que si tau es la duración de este pulso, ¿sí? Y yo digo que esto vale 1 milisegundo. ¿Cuál va a ser el ancho de banda del primer nulo? ¿Cómo? No lo hagan de memoria. ¿Tienen las calculadoras o no? 1 milisegundo. Y el hertz es por segundo. ¿Mil qué? Porque es 1 milisegundo. Esto es lo mismo que 1 sobre, tenés que ponerlo siempre en segundos. La unidad del hertz es en segundo, las veces por segundo que ocurre algo. ¿Sí? Si lo quieren expresar en hertz, tiene que estar en segundos la unidad que ustedes van a utilizar en el tiempo. Exacto, entonces decimos 1 kilohertz. Y si utilizaría el criterio de Nyquist del ancho de banda, 500, no, 2000. no lo hagan de memoria, calculen, porque si, esto es como el truco. ¿Vieron cuando uno le está enseñando a jugar el truco? Le dice, envido, falta envido. Quiero, dice el otro. Le dice, ¿cuántas cartas tenés? 3, te gané. ¿O no? Te cobro el canto. Che, está aprendiendo a jugar. Bueno, está bien, no le cobremos el canto. Pero acordate que cuando decís un número y te canté envido,
Si vos decís, che, tráeme 2 tortas, listo. ¿O no? ¿Sí? Ah, 2000 Hz. ¿Y cómo hiciste el cálculo para encontrar 2000 Hz? Sí, porque era 1 sobre 2 por tau, y si tau es 1000 Hz. ¿Cómo tau 1000 Hz? ¿Ya están mezclando? 1000 segundos, perdón. Milisegundos. ¿Cómo 1000 segundos? ¿De dónde? Uno por día no me trae. Y si un milisegundo lo convertís en segundo, ¿cuánto te da? 0,001. No es 1000 segundos. Ojo, yo sé que traen un déficit respecto de las unidades. Les perdono la vida en física, me dicen, bueno, ¿cómo este estudia el sistema? Bueno, está bien, está bien, está bien. Y así llegan acá y no está nada bien. Bueno, pero para que no sea tatetí, ustedes tienen que saber qué es lo que están seleccionando. Y si no, preguntarle al profe, y no, estábamos como Kardec. ¿Saben lo que es Kardec? ¿Quién es Kardec? Película, vean Kardec, googleen. ¿Hay alguien ahí? Sí. El espiritismo. ¿O no? ¿No era así? ¿Tienes alguna duda? Bien. Sí. Sí. No. Acá tenés la gráfica. No, porque ahí, ojo que está. Lo que te dice Fourier es que la frecuencia máxima, ¿cuál es la frecuencia máxima del impulso rectangular? ¡Tup! Eso es lo que ustedes tienen que amanece. Esta señal, la pregunta del millón es, ¿cuántas señales componen a esta señal? Sí, esa es mi pregunta. Bueno, Ahí sí sería. Pero la pregunta era cuál es la frecuencia. ¿de qué señal? Mira, Claro. si vos me decís, ¿cómo es tu nombre? Bautista. Bautista está compuesto por, ¿cómo te llamas? Iván. Agustina. Bautista está compuesta por Agustina, Bautista e Iván. Yo puedo preguntar cuál es la frecuencia de Bautista o cuál es la componente de Bautista. No es Bautista. Claro. Y si Bautista ahora no solamente es Agustina, sino Karen, Iván, Jeremías, y seguimos para allá, ¿hasta dónde? Hasta infinito y más allá, como decía No, pero me estás entendiendo esta analogía. Pero nosotros tenemos una fórmula que era la frecuencia Sí. Por eso es que lo que vos no tenés que hacer es un análisis lineal. Lo que se hace, porque ustedes van a estudiar lo que es la transformada de Fourier. Entonces, apelé a que ustedes saben calcular la integral de una función f de x. ¿Sí? La integral definida entre a y b de f de x, ¿a qué es igual? Al área debajo de la curva. ¿Cómo calculan área ustedes? En la primaria. Lado por lado. Muy bien. L1 y L2, área L1 por L2. Tenemos que hacer eso acá, que es lo único que sabemos calcular. Listo. Lo divido. Tengo una, tengo otra, y acá está complicado. Acá no lo puedo calcular, porque esto no es lado por lado.
Entonces digo, desprecio esto, desprecio esto, desprecio esto, desprecio esto, y calculo. Área 1, área 2, área 3. Y desprecié todo eso. No es el área total, me falta plata. ¿Qué puedo hacer como estrategia? Si a esto lo llamo delta de x, si a esto llamo delta de x, a esto de acá a acá, si delta de x tiende a 0, estoy dividiendo en infinitas áreas. Con eso lo que logro es que este error tienda a 0. ¿Qué hago con Fourier? El periodo que tiende a infinito y el pulso lo mantengo constante. Eso hace que la distancia entre las componentes, omega 0, disminuya a 0. Exacto. Por eso llego acá. Ahora, tu duda, que es la frecuencia máxima de esa señal absoluta, es infinito. Y menos infinito la mínima. Ahora, sí, pero más infinito y menos infinito no podríamos transmitir por cable. Ahí es donde decimos, usemos criterios. El criterio de ancho de banda del primer nulo, el criterio de ancho de banda de Nyquist, ¿sí? Y eso es lo que estábamos calculando recién. La relación entre cuando usted dijo que tau era la relación del pulso. Sí. No entiendo qué relación tiene con la amplitud, porque también dijo que era la amplitud tau. Cuando calculas la transformada de Fourier, la amplitud del pulso termina siendo tau. Matemáticamente te da tau. Entonces eso quiere decir, fíjate, si esto mide en el tiempo 1 milisegundo, el ancho de banda ¿de cuánto es? Del primer nulo, 1 kHz. Ahora, si usamos el de Nyquist, que es el 50%, ¿cuánto es el ancho de banda? 500 kHz. ¿Sí? No, 500 Hz. Perdón, 500 Hz. 500 Hz. Pero ¿qué está pasando con la amplitud? Tau. Si esto es 1 milisegundo, esto es 0,5 milisegundos. ¿Sí? Quiere decir que este tau es la mitad. Y si ahora la amplitud era tau, la amplitud para 1 kHz será esta que tengo acá, y la amplitud para 500 Hz es la mitad. ¿Qué significa? Que el ancho de banda se te ha duplicado, o en este caso, vamos por partes. En este caso, nosotros tenemos la mitad del ancho de banda total. Y tenemos acá un determinado tau. Es cuánta energía voy a utilizar. Ya vamos a ver los códigos, quiero llegar a los códigos. Pero acá, hasta que hemos llegado a determinar esta cuestión de los anchos de banda. 1 sobre tau, amplitud, tau. En el eje vertical de la amplitud, en ese caso representará potencia, si es la relación de potencia, la densidad espectral de potencia. ¿Con cuánta potencia aporta cada una de las componentes, de las infinitas componentes? Ahora, después sabemos que existe el ruido. Entonces yo ahora ya sé calcular la cantidad de información que va a viajar por un canal, y lo que tengo que ahora calcular es la capacidad de canal. Entonces la capacidad de canal va a involucrar 4 conceptos. Primero, la velocidad de transmisión, que es igual velocidad de transmisión a 1 sobre el tiempo del bit. ¿Sí? ¿Cuánto dura este bit? Yo tengo la señal que tomamos recién, ¿se acuerdan que tenía 2 niveles? Esto era tau o tiempo del símbolo. Ahora, si tiene 2 niveles, transporta un bit, ¿se acuerdan? Quiere decir que el tiempo del bit es igual al tiempo del símbolo, o sea, tau, si transporta un bit. Aquí no hay otra opción. Ya vamos a ver que después tenemos otra opción. Entonces, en este momento, el tiempo del bit va a ser igual a tau. Exacto. Para este tipo de señales, que tiene nada más que 2 niveles.
O sea que el concepto de velocidad de transmisión está ligado al concepto de ancho de banda. Porque dependiendo cuánto dure este tau, que puede o no llegar a durar lo mismo que el tiempo del bit, lo vamos a ver, pero eso me define el ancho de banda. Ahora tengo que considerar el ruido que puede absorber el canal, como recién cuando pasaba el helicóptero, o el mismo ruido que genera el canal por los electrones en movimiento, ese ruido térmico. Bien, pero le tengo que asociar otro concepto, que es la tasa de errores. Es decir, un canal, debido al ruido, puede llegar a modificar un bit y eso genera un error en mi código. Si en el código ASCII cambia un bit, listo, ya no es el mismo mensaje, ¿verdad? Eso me lleva a tasas de error. Podemos decir que una tasa de error de 10 a la menos 7 es aceptable para las transmisiones de datos. ¿Qué significa eso? Un error en 10 millones. 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero depende de qué estoy transmitiendo. Si transmito una imagen, capaz que no logro identificar el error. Pero si es un ejecutable, chao. Entonces el concepto de velocidad de transmisión también tiene que ver con el concepto de tasa de error. Porque si lo que yo estoy transmitiendo con una tasa de 10 a la menos 5 funciona, o 10 a la menos 3 funciona, pero no funciona para ejecutable, no tiene que haber error. Puedo generar códigos de detección y corrección automática de errores, que ya estudiaron, como Hamming, pero genera redundancia. O CRC cíclicos. Ya vamos a ver, no sé si los han estudiado, pero lo vamos a analizar en la materia, más adelante. Sí. Bien, porque la velocidad de transmisión tiene que ver con el tiempo del símbolo, el tau este. ¿Quién me preguntó? Levanta la mano. Este tau puede transportar un bit o más de un bit, ¿o no? Imaginen que este tau, ¿vieron esas canastitas que vienen para llevar 4 botellas de cerveza para ir al súper? Uno ve que alguien llega y dice, ah, parece que hay una fiestita, ¿o no? Y después están los que vienen en el carro con un cajón de ¿cuántos? De 12. ¡Epa! Dicen ustedes. ¿Alta fiesta o no? 12 contenedores. Entonces, este símbolo, este tau, es el contenedor. ¿Contenedor de cuántos? ¿De cuántas cervezas? ¿De 4? ¿De 12? Alta fiesta de 12. Alta velocidad de transmisión porque es la cantidad de información por unidad de tiempo. Un contenedor, una canastita para una, por una botellita. Y usted quiere decir, ay, qué chic. Bueno, bautismo a la nena. No lo dejan tomar más que una cerveza, pero bautismo a la nena. Repartir con los 12 compañeros que han ido. Un poquito para cada uno porque si no se pudre. Bien. ¿Me van siguiendo? Esta velocidad tiene que ver con este concepto del ancho de banda. Vamos a hacer un ejemplo ahora de eso. Eso quiere decir que ustedes con Clark tienen que haber visto 2 ecuaciones fundamentales. Sí. Bien. Una, la de Nyquist. Claro. Donde este es el ancho de banda de Nyquist. Y este es el ancho de banda del primer nulo. Habitualmente, a no ser que se explicite lo contrario, esto es lo que en términos generales se aplica. Pero se puede decir, usando el ancho de banda del segundo nulo, calculemos. Si no se especifica nada, este es el del primer nulo y este es el de Nyquist. Porque esto lo enunció entre otros Nyquist. Sí. Eso está relacionado que como que conviene por ahí mantenerlo más, al tener ruido, conviene que sea más largo el efecto, ¿no? No sé si... Ahora lo vamos a ver. Deja abierta esa ventana, porque te tengo que dar herramientas para que esa duda que tenés está perfecta, porque vos estás tratando de lucurar las relaciones. Eso es lo que vamos a unificar ahora. ¿Sí? Dejad abierta esa ventana. Miren, ustedes abren una ventana. Yo cuando veo a mi hija, tiene 20 años, su explorador es infinito. Y está haciendo todas esas cosas al mismo tiempo. Sigamos esa dinámica. Dejen abierta esa, avanzamos un poquito y la abrimos.
y la desarrollamos. Sin ruido, con ruido. Importantísimo, de nuevo, tarjetas que lo libran de todo maleficio. ¿Sabes cuáles están, Ciero? Bueno, viene esa que te saca de la cárcel. Está buena. O te salva de la semillera, esa que te cobran todos los impuestos. Perdiste, invertiste en estancias, chacra y pago impuestos. ¡Oh! Me fundí. Tengo la tarjeta que me libra de todo maleficio. Tarjeta que los libra de todo maleficio. Ojo. Esto es en valores absolutos. Ojo. Esto es base 2. ¿Estamos de acuerdo? Y acá hay otro concepto muy importante. La capacidad de mi canal, el tubo por donde yo quiero pasar. Bueno, ahora estoy bastante flaco, digamos, ¿o no? Más o menos. Está en buena forma. O sea, imaginemos un tubo a través del cual yo quiero escapar. Ese tubo a través del cual me quiero escapar, una película de acción. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser respecto de mi diámetro? Más grande. O sea que nuestra película sería, digo, tiene que ser más grande, no, me voy. Es igual, así que no puedo escapar, me entrego. ¿Cómo tiene que ser? Ingenieros. Igual o más grande. Igual o mayor. Quiere decir que la velocidad de transmisión, que era, no sé, no lo dejé, 1 sobre el tiempo del bit, la capacidad del canal tiene que ser mayor o igual que la velocidad de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Me quiero escapar por ese agujero, vamos a ver que sea mayor o igual. Perfecto. Dicho esto, preceptos fundamentales. La velocidad de transmisión. Dicho esto, miren lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar. Vamos a hacer un ejercicio que es el que se tomó en el último examen del 2 del 3, fatídico turno del 2 del 3. En el práctico no aprobó nadie. Pero cuando vean en los ejercicios, van a decir, esto no aprobaron. Porque ustedes, con estas pequeñas clases que han tenido, van a estar en condiciones de resolver algo tan complejo, pero que en definitiva lo vieron en clase. ¿Sí? Vamos a buscar. ¿Vos decís? Sí, es increíble. Sí, vos decís. Pero es para desmitificar. Bueno, ¿dónde estamos? No quiero ver eso. Esto se los voy a, este PowerPoint se los voy a subir para que les quede una ayuda a memoria. Sí. Sí. Ah, ¿le mandé de 3K2? Sí. Como diría... Perfecto. Sí, muy bien que me vayan llamando el 20. Ya lo voy a modificar, pero... ¿Eso es la semana pasada? Hoy. Ah, no, porque hay... Claro, era el 3K2 que le tenía que... Porque hubo una modificación. Y les mandé... Entonces descarten ese mail porque no les corresponde a ustedes. Mala mía sería... En el voleibol. Sí, que me levanto temprano a hacer toda la gestión, hacerles nuevas diapositivas. Bueno, esto de lo que estuvimos hablando se los voy a dejar, ¿sí? Perfecto, entonces yo les dejo un PowerPoint, esto de la duración del bit. R minúscula, miren, acá lo vamos a ver, fíjense. Otra forma es que yo tenga una señal que tenga 4 niveles, ¿sí? El cuarto nivel estaría acá. Supongamos que tenga acá la combinación
tengo 0, 1, 1, 1, 1, 0, y esta sería la 0, 0. ¿Sí? Esta sería, tendría que ser el cuarto nivel. 1, 2, 3, 4. Logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto da? 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? 2 bits. ¿Qué es 2 bits? Que cada uno de estos símbolos transporta 2 bits. Quiere decir que están yendo con una canastita para 2 cervezas. ¿Se entiende? Claro, porque tiene que ser algo que genere emoción. Ya la estoy viendo heladita, las 2 cervezas. La emoción, la cerveza. Claro. Entonces busco analogías que engramen, se llama eso en neurociencia. Bien. Entonces decimos, fíjense. El tiempo del bit es este que va de acá a acá, ¿sí? Tau es esto. El ancho de banda, ¿quién lo define? Tau. Ahora fíjense, acá tau sigue siendo el mismo. Pero el tiempo del bit es la mitad de tau. Quiere decir que cada símbolo de la señal ahora transporta 2 bits. La velocidad de transmisión, ¿qué pasó con la velocidad de transmisión? ¿A cuánto? Porque el tiempo del bit ahora es la mitad de tau. Hagan el calculito y les va a dar el doble. ¿Sí? Si tau valía 1 milisegundo, ¿cuál va a ser la velocidad de transmisión en este caso? ¿Cómo, profe? 0,5. ¿Puedo repetir? Si esto vale 1 milisegundo, ¿cuánto vale la velocidad de transmisión? Velocidad, ¿vieron cuando dicen velocidad del Servicio Meteorológico anuncia, hay un viento de una velocidad de 400 kilómetros? 0,5. ¿Qué? ¿Esa es unidad de velocidad? El doble. ¡Claro! ¿Kilómetros por qué? ¿Por segundo, por hora, por minuto? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo? 2 bits, pero la unidad es en segundo. No, es que quiero que la cambien, no es que ya, quiero cambiarla. En segundos. Calculen. Utilicen sus calculadores, no le están invocando el bizcachazo, porque lo están haciendo. Y cuando estén en el parcial o en el final, van a tener que sacar el valor. En este caso, ¿cuál va a ser? Siendo 1 milisegundo, también, ¿cuál va a ser la velocidad de transmisión? Dice que le doy un número sensible, ¿eh? La velocidad de señalización. ¿Se dan cuenta que no pueden dividir 1 sobre 1 milisegundo? Es 1 dividido 0,001. ¿Cuánto da eso en la calculadora? ¿1000 qué? En este caso, ¿la velocidad de transmisión cuál es? ¿Eh? Acá es donde yo me divierto con ustedes. ¿No? Quiero que ustedes también se diviertan y se den cuenta que contestan cualquier cosa porque no están razonando. Están actuando como Pablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pablo? Ya voy a traer caramelo la próxima vez. ¿Me responda bien? Caramelo. O una... No, no puedo esperar, pero... Vamos todos en casa. Pero estaría bueno. Ahí creo que empezaré a responder bien. ¿Cuál es la velocidad de señalización si tau vale 1 milisegundo? 1000 bits, porque tienen que haber visto 1000 bits por segundo, porque esto se llamaba bits, o 1000 símbolos por segundo, o 1000 baudios. ¿Sí? Ahora cae la ficha. Eso me gusta cuando veo esa mirada que dice, para esto era. Oscar Amarillo, busca Oscar Amarillo, Oscar Amarillo. En YouTube. ¿Me han escuchado o no? Busquen.
Osmar Amarilla creo que es. Es un youtuber que hace cosas. Bits por segundo. ¿Cómo? Bits por segundo. Sí. Siempre va a ser velocidad de transmisión, es lo mío. No, señalización. Porque hemos optado la velocidad de señalización. Por eso les voy a dejar esto para que les quede como apunte. Acá, entonces ahí. La velocidad de señalización, R minúscula, la llaman de infinitas maneras. Unificamos en la cátedra, la vamos a llamar R minúscula, ¿sí? 1 sobre tau. Unidad, símbolos por segundo, o bits por segundo, o baudio. La velocidad de transmisión, para el caso que vimos recién, que cada símbolo transportaba un bit, ¿cuál va a ser? La velocidad de transmisión. ¿Cómo un bit por segundo? Falta. Bueno, te entregó, ¿te das cuenta? Pero ¿por qué sacaste? Acordate que es el tiempo del bit. Y si esto dura 1 milisegundo, es 1 dividido 0,001. Utilicen yo soy boomer de origen, pero tengo mis upgrades. Si no, no nos estaría sacudiendo, ¿o no? Y si un boomer nos está... ¿Y ustedes son millennial, centennial o no? Úsenla. Si no tienen la capacidad de hacerlo mentalmente, yo uso la calculadora. ¿O no? Porque están... Bueno, ¿cuántos entonces? Profe, ¿el BINIT cuánto era en relación al bit? Es la diferencia. Son... Bien. Ese no me gustó. Ese no me gustó. Unas son peras y otras son manzanas. El bit es unidad de información o cantidad de información, y algunos llaman directamente información. Pero ya se confunde. Cantidad de información. ¿Cuántos transporto? ¿En qué? En el contenedor, que es el símbolo de la señal. ¿El contenedor cuánto? Que es el BINIT. Si tiene 2 niveles, es BINIT. Si tiene 3 niveles, tribit. Si tiene 4 niveles, quabit. Que no es lo mismo que el qubit, que esa es otra cosa. Sí, no diferencian. ¿Vamos bien? Pero así es como tiene que... ¿Se entiende, no? Bien, entonces... No entiendo, o sea, el contenedor de cerveza puede que no esté lleno. Eso es lo que... No. ¿Entienden? Claro, no me... Yo simplemente... No. Olvídate de que... Está bien, es cierto, cuando uno va a comprar y dice, che, comprate 3 birras. Tengo el... es para 4. Bueno, llevo 3, contar. Pero acá la eficiencia hace de que vos transportes la máxima cantidad. Claro, ahí está. Bien. Si no, sería ineficiente. Después vamos a ver que volvemos sobre ese concepto cuando hablamos de redundancia. Hamming genera redundancia. Significa que voy a tener un contenedor de 6 botellas, voy a llevar 3 que son las que me van a cambiar y las otras de contrapeso. Bien. Ya vamos a volver sobre ese concepto. Entonces, diferencia entre velocidad de señalización es las veces por segundo que cambia el símbolo de valor, el símbolo de la señal. Y velocidad de transmisión es el tiempo que dura el bit. Bien, veamos un ejemplo. ¿Puede repetir, profe? Veamos un ejemplo. A ver, acá. Acá, ¿cuántos símbolos de la señal encuentran? 2, porque tienen que ser linealmente independientes. ¿Cuál? Distintos entre sí. Listo, 2. ¿Cuáles? Miren cómo se los animó el profe. Perfecto. Si dura 1 milisegundo, ¿cuál va a ser la velocidad de señalización? ¿Les va a aparecer el profe a la noche cuando se van a lavar los dientes? Muy bien. ¿Qué otra unidad pueden utilizar? Audio. O BINIT, bien, ya empezamos, ya tenemos una fiesta acá, ¿o no? ¿La tropa acá está atenta? ¿Saben de qué estamos hablando allá? Si no, no le den bolilla a todos aquellos, ¿eh? Paren las rotativas y dicen, acá están todos divertidos, pero acá estamos todos tristes, los tristes. No estamos entendiendo, profe. No se deje de laburar con aquellos, labure con nosotros, la popular, ¿o no? No se dejen llevar como un rebaño, ¿estamos? El pastor tiene que llevar todas las ovejas. Bien. Velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión.
¿Y cómo lo calcularon? 1 sobre 10 segundos. ¿Y cómo saben que el tiempo del bit es un milisegundo? Tiempo del bit. ¿Dónde viene el bit acá? Esto es tau. ¿Y cómo saben que transporta? ¿Cómo saben cuántos bits transporta esa señal? Llega al máximo. No guitarreen, no guitarreen. No guitarreen y saben que están guitarreando. La matemática no sirve. Transporta un bit por... No me chamullen. Esto. La cantidad de señal. Tiene dos valores. Ah. Base 2 de 2. Ahí es la respuesta. Un bit por... Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Por qué transporta un bit? ¿De dónde lo sabe tu nombre? Elías. Elías. Tengo 2 símbolos, nada más que 2. Y la cantidad de información, según la teoría de la información, me dice que es logaritmo en base 2 ¿de quién? De la cantidad de niveles. ¿Cuánto es la cantidad de niveles? 2. ¿Cuánto es la logaritmo en base 2? 1. En el examen final. Con esa precisión, le digo. ¿Listo? No pregunto más o no. Pero ustedes empezaron a guitarrear o no. 30 años, no más, evaluando. ¿Vieron ese meme? Concurso de físico-culturismo. Y están todos ahí. Y aparezco yo. Y dice, vengo a ver qué pasa. Cuando ustedes dicen, yo me presento y veo qué pasa, acuérdense de ese meme. Nosotros del otro lado del escritorio lo vemos llegar ese. Imagínense que yo aparezco en un... ¿Puedo tener chance? Sé que quieren aprobar, pero digan la verdad. No tengo chance. Bien. Por eso les dije, les voy a dar herramientas matemáticas para que todos entiendan lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, sigamos un poquito. Sí. ¿Cuál sería la capacidad de señalización y transmisión a Bien. Tarjeta que los libros toma el edificio. La seña de primer grado le tiene que hacer un monumento usted. ¿Vieron que nos hacía hacer con colores? Ármense tarjetitas. Tienen los stickers. Mi hijo usa stickers de todos colores. Tráiganse un talonario de stickers y ponen. Velocidad de señalización 1 sobre tau. Tau, duración del símbolo. Un sticker. Entonces cuando pregunta velocidad de señalización, el sticker. Tau era la duración del símbolo eléctrico. Velocidad de señalización. Velocidad de transmisión, la duración del bit, que ahora sí sabemos que esto es un bit porque hicimos este cálculo, ¿o no? ¿Y cuál va a ser el tiempo del bit si esto es un bit? El mismo que tau, que es un milisegundo. Ahora, si nosotros hacemos otro cálculo, otro ejemplo, ¿cuántos niveles independientes detecta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Seguro? Se nos acaba el tiempo. Son 4 niveles distintos. O sea que cada uno transporta 2 bits. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué el logaritmo en base 2? Sí, pero ¿por qué? ¿De dónde sale esa fórmula? Teoría de la información. Me tiene que salir con la historia. Bueno, la única forma de que la probabilidad, bla, bla, la función logarítmica, bla, 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 teoría de la información. Ahí evaluaría teoría de la información. Y saben de dónde salió esa fórmula. Pero para este cálculo pueden hacerlo. Bien. Entonces la velocidad de transmisión. Esto ya es el truco, ¿no? Bien. Símbolo. ¿Sí? Estoy transportando más cantidad de cerveza
por contenedor y resulta que llego con menos cerveza. ¿Cómo es posible? Ingeniero, eso es lo bueno. En ingeniería, uno antes de hacer el cálculo, sabe el rango de lo que debo obtener o no. Sé dónde quiero ir. No sé dónde estoy. Puedo saber dónde estoy, pero no dónde quiero ir es cuando obtengo un resultado 500. Yo sé que tengo que obtener más. ¿Cómo? No sé. Eso es otro problema. Pero sé que tiene que ser más. Si sé cómo y dónde quiero llegar, estamos, ¿o no? Grado de incertidumbre. Profe, no me termina de cerrar la idea de la diferencia entre velocidad de transmisión y señalización. No me lo explico, pero... Esto está. Sí, esa es la señalización. ¿Hiciste el sticker? Háganselo. No. Sí, lo tengo los de sticker. No, hay que hacerlo. Porque estos niveles hay que aplicar el sticker. ¿Sí? Armarlo el sticker. Todos tienen el que no tenga la respuesta inmediata, le estoy enseñando a hacer un machete. No hacen machetes, ustedes son fantásticos haciendo machetes, ¿o no? Ahora, ¿le puede servir a otro el machete? No, porque ese es el entorno personal de aprendizaje. Personal, mi machete me sirve a mí porque tapa mis huecos. Si yo le doy mi machete, ¿tu nombre? Damián. ¿Por qué esta final si ya la sé? Entonces lo que estamos detectando es dónde está el error en cada uno. Cada uno detéctelo. Si lo he preguntado 10 veces, ¿qué es la velocidad de señalización? Y no hay forma que la conteste, yo me armo un sticker y me lo pego en la frente. Lo despego y leo. Lo despego o no. Hasta que yo personalmente sepa contestarlo o no. Bien, entonces, veamos. ¿Armaste el sticker? No le dan bola a los profes del primer grado. Tengo la hoja. Velocidad de señalización, ¿qué es? Duración ¿Y tau qué es? del símbolo eléctrico. ¿De qué símbolo? Eléctrico. El eléctrico, de la señal, este. No es el símbolo de la fuente. Eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es el tiempo del bit? La velocidad de transmisión. No, el tiempo del bit no es la velocidad de transmisión. Uno sobre la velocidad, uno sobre el tiempo del bit. No. Es la duración del bit. ¿Y cómo voy a obtener la duración del bit? En relación a la duración del símbolo. Si me da la duración del símbolo en segundos, por eso digo 1 milisegundo. Y ahora el tema es, para saber qué relación existe entre la velocidad de señalización y la velocidad de transmisión, hay una relación sencilla. Ahí voy. Es esa. Porque va a depender de cuántos niveles tenga mi señal. O sea que la R mayúscula es la velocidad de transmisión y la R minúscula es la velocidad de transmisión. Sí, señor, porque eso lo dije en la anterior diapositiva. Sí. ¿Bien? Pero eso numéricamente. ¿Estamos de acuerdo? Numéricamente. Uno es bit por segundo y el otro es audio. ¿Se entiende? ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando tengo una señal binaria. Solo con 2 niveles. Logaritmo base 2 de 2 es 1, listo. Van a ser numéricamente iguales. Quiere decir que puedo llegar a aumentar mi velocidad de transmisión manteniendo constante el ancho de banda. Miren qué interesante esto. ¿O no? Aumentar la velocidad de transmisión manteniendo constante el ancho de banda. Porque otra opción es aumentar la velocidad de señalización para aumentar R, ¿verdad? Si quiero aumentar R, puedo mantener constante y aumento velocidad de señalización. Para aumentar la velocidad de señalización, ¿qué tengo que hacer? Achicar tau. Si achico tau, ¿qué pasa con el ancho de banda? Aumenta, muy bien. O sea que aumentar la velocidad de transmisión me llevaría a aumentar el ancho de banda, o sea, necesitaría un ancho de banda mayor para el medio físico de transmisión del que quiero transmitir. Otra estrategia, tengo la pregunta tuya, otra estrategia, digo, no, sabemos que el ancho de banda es un costo altísimo para la física.
Entonces la dejemos tranquila. ¿Estamos? Listo. Elevemos esto. ¿Cómo hacemos para elevar esto? ¿Cómo hacemos para elevar esto? Aumentar la cantidad de niveles que hagan. Exacto. Eso de la señal. Los niveles, M. ¿Cuántos? ¿Hasta cuánto? Dependiendo de las condiciones que quieran. ¿Y cuál es el límite? Infinito. El límite es infinito. Para que cierre este concepto. El límite es infinito. Entonces te dice, listo, ya sabemos cómo aumentar la velocidad hasta infinito. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque nos den 40 megas, 50 megas, 800. Aumentar los niveles M, guarda con el... significa... ¿Estás nervioso? Estás tocando. Miren, ya sí hay 3 preguntas en el tintero. Primero dijimos una señal de este tipo. Todos felices, supongamos, para hacerla fácil, 1 volt menos 1 volt. ¿Sí? ¿Cuál es la tensión pico a pico? 2 volts, perfecto. 2 volts. Quiere decir que yo tengo una incertidumbre de 1 volt, ¿verdad? Para poder obtener este valor. Ahora dijimos, M hasta infinito. Si son 1000 niveles, ¿qué significa? Que ahora esto lo tengo que dividir en 1000. El grado de incertidumbre que ahora, antes era 1 volt, ahora ¿de cuánto va a ser? Les cuesta la unidad. Si dividí por 1000, una milésima parte de 1 volt, que será 1 milivolt, ¿o no? O sea que voy a tener 1 milivolt. No es lo mismo tener 1 volt que 1 milivolt, ¿o no? No es lo mismo tener $1 que 1 milidólar. No. Ahí entendemos con el órgano más sensible del bolsillo. Entonces, si ahora el ruido, si inicialmente el ruido es de 1 milivolt, significa que a una señal de este tipo se le va a sumar una incertidumbre de 1 milivolt. Pero 1 milivolt es la milésima parte del valor. Pero si ahora yo tengo 1000 niveles, o sea, pasé con una velocidad de señalización de 1 kilobaudio a una velocidad de transmisión de ¿cuánto? Con 1000 niveles. ¿Cómo un baudio? Los stickers, ¿se dan cuenta que, muchachos, son los millennials, pero aplican el método de sticker? De transmisión. Esto que tengo acá. Acá está la fórmula. Esto es velocidad de transmisión. La velocidad de señalización sigue siendo tau es igual a 1 milisegundo. ¿Cuánto es la velocidad de señalización? 1000 baudios. Muy bien. El único. Y costó, ¿no? Pero se van a ir acostumbrando. Tienen que hacer los cálculos. Esto. O sea que tengo 1001 kilobaudios, ¿sí? Y la velocidad de transmisión, ¿de cuánto es? Si yo tengo acá 2 niveles. Usted dice lo mismo, pongo 1 kilobaudio. Siga participando. Nos vemos la próxima. ¿De cuánto? 1000. ¿Qué son 1000 por segundo? 1000 bits por segundo. Yo te escuché 1000 por segundo. Bien. 1000 bits por segundo. Y ahora, digo, si la cantidad de niveles es 1000, porque eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? ¿Por qué están adivinando la fórmula? ¿Sí? Algunos usó la calculadora, no están viendo fotos. 9.930. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto es? 9.930 bits por segundo. Logaritmo en base 2 de 1000, ¿cuánto da? 0,9.
Qué lindo número, pero... Bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad de transmisión? Profe, 9,96, 10. Entonces, ¿cuál es la velocidad de transmisión? Eso, díganme la velocidad. 10 kilobits por segundo. No, 10.000 bits por segundo. 10.000 bits por segundo. ¿no dijiste 9,96? 9.10. Ah, no es que, bueno, no. ¿Se entiende, no? No están queriendo usar las calculadoras, el problema de ustedes, ¿eh? Están regalando bits ustedes, bits por segundo, sí, más o menos lo mismo. Claro, cuando hay que insert coin, ¿quién pone todos los centavos que quedaron? ¿La cajera qué hace? Bueno. Entonces se están resistiendo a hacer el cálculo, ¿se dan cuenta, no? Se están resistiendo a hacer el cálculo, ese ya no es mi problema, ¿eh? Porque les dije, vamos a trabajar en conjunto, estoy tratando que trabajemos en conjunto, en forma colaborativa. Cuando juegan al LOL trabajan en forma colaborativa, ¿o no? Sí, acá no. Sí, vos tenías una pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál sería la respuesta? Si tienen que calcularla, no sé, calcúlenla. Si esto vale 1000, si esto vale 1000 y esto vale 1000 un cabaudio, no sé, díganmelo ustedes. Ustedes quieren que yo lo calcule, que yo lo valide y que después te digan, no me sale. Les estoy diciendo, calcúlenlo. Bueno, ¿cuánto entonces? 9.600. 9.965. ¿Qué? Ah. Ahora sí. Costó parir, ¿o no? Costó que usen la calculadora, costó que razonen, se dan cuenta, ¿no? Yo los quiero sacar de Pavlov, porque vienen domesticados, ¿o no? Porque el entorno personal de aprendizaje en estas clases, cada uno tiene que sacarse sus propias dudas. No me importa si el otro sabe, no sabe, yo no sé o yo sí sé. Para eso sirve esta clase y tienen a uno que le tiene que dar respuesta. Ahora, ¿les parece que ustedes van a aprender si yo les digo, bueno, acá tenemos 1000, la respuesta es esta, listo, sigamos para el otro tema? Ahora, si no quieren entrar en el juego de hacer los cálculos, que les salga mal, preguntarme. La verdad que sí. Ahora, vamos a hacer esto. Esto ya lo hablamos, se los dejo. Capacidad del canal, pim, pim. Vamos acá, les voy a dejar esto, ¿sí? No es el deber, pasamos esto y vamos a hacer un ejemplo del final. Calculemos. Fíjense, dice, se mide el rendimiento de una línea telefónica de 3,1 kHz de ancho de banda. ¿Cuál es? Cuando la señal es 10 voltios y el ruido es de 5 milivoltios. ¿Cuál es la tasa de datos máxima soportada por esta línea telefónica? Tasa de datos, velocidad de transmisión, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Me piden R. Ingeniero, ¿cómo hacemos para calcular? ¿Qué tengo como dato? Diría la señora del primer grado. El ancho de banda. B es igual a 3,1 kHz. Tenemos la relación del ruido. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que utilizar? Shannon-Hall. ¿Cuál es? Muy lindo, Shannon-Hall. ¿Cuál? Pregunta del millón. Otro sticker. Después no me digan que le di... ¿Vieron los hechizos de Harry Potter? Si después que no se acuerda que el hechizo y viene el otro, chao, fueron o no. Tienen que acordarse el hechizo. Bien. Esto es en veces, muy bien, o sea, absoluto, ¿no es cierto?
¿Es una relación de qué? Está bien, señal ruido, pero en términos de potencia, de tensión, ¿eh? De lo que sea. No. Potencia. Potencia. Relación de potencia. Usted ya está viendo voltaje y pasaron como colectivo lleno. ¿Me subo? Al chato. Es relación de potencia. Sticker. 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 Perdón. Este es el final, ¿eh? Ya le voy a mostrar el final. Es el mismo con otros numeritos. Nada más. Bueno. Potencia. Potencia. ¿Qué me dan como dato? ¿Qué me dan? ¿Me dan como dato relación de potencia? No, ¿qué me dan como dato? Sí, al córner. Sí, está guitarreando. ¿Relación de qué? De voltaje. De voltaje. Quiere decir que la señal en términos de voltaje, ¿a qué es igual? A 10 volts. ¿Y el ruido? ¿Cómo 5.000 voltios? 5 milivoltios. Me piden la relación. ¿Qué dijo la seño de primer grado? Exacto. Pera con pera, manzana con manzana. ¿O no? El problema no está en comunicación. ¿Se dan cuenta, no? Listo. Volvamos entonces. ¿A esto a qué lo tengo que pasar? ¿O a esto a qué lo tengo que pasar? Muy bien. O a voltios, a milivoltios, como quieran. Pero esa relación... Ahora, ¿cómo hago? Si yo tengo relación, necesito relación de potencia y tengo relación de tensiones, ¿cómo hago? Muy bien. ¿Y la fórmula final? Porque es fácil la fórmula final. El dB de potencia es 10 por el logaritmo en base 10. ¿De qué? De la relación de potencia. De la relación señal-ruido en potencia. ¿Se acuerdan? Pero, en base a lo que vos decías, la relación en dB de tensiones aquí es igual. La raíz cuadrada. 20. Porque esto era al cuadrado, la propiedad del logaritmo es x a la n. ¡Lo hicimos! Y está en la heurística. Ya no sé cómo enseñárselo. Bien. Pero estás entendiendo cuál es la... ¿Sí? Porque acá también va a estar al cuadrado, esto lo puedes bajar acá, es 20 por... Perfecto, entonces esto nos queda 20 por el logaritmo en base 10 de la relación señal-ruido en tensiones. ¿Qué es lo que tengo? ¿O no? Todo eso lo hemos desarrollado en física de las comunicaciones y encima tienen un video ustedes. ¿O no? Bien. Entonces, borremos esto. Borremos esto. Pero ojo que lo tienen en dB. Ese 20 lo tiene que pasar a veces. Perfecto. Entonces, No quiero que lo razonen. Yo les voy a subir este PDF. Quiero que lo razonen, que sepan qué están haciendo, porque puede haber desaprobado este ejercicio en un final. Porque una cosa, ustedes que recién están barajando, vieron las pelotas en el aire, pero cuando ya, quiere decir que han entrenado, cuando se sientan a un final, tienen que tener en claro los procedimientos y tiren lo que quieran. Se los voy a dejar. ¿Qué significa? Saquen dB 20, pero en dB. Yo necesito esto. ¿En qué tiene que estar? En veces. La forma, ¿se acuerdan? Paso dividiendo, despejo, propiedad del logaritmo. Toda una clase explicándoles por qué usamos el decibel.
Miren cómo nos simplifican las cosas. Entonces ahora tengo la relación señal-ruido. Ahora, a mí me piden la tasa R. Yo estoy obteniendo C. ¿Cuál es la respuesta? Dijimos que la relación es que el canal, la capacidad del canal, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual. Quiere decir que... Mínimamente igual. Exacto. ¿Se entiende? Pero nos pide la máxima. ¿Y cuál va a ser la máxima? No, ¿cómo infinito? Acuérdense, me quiere escapar por el caño. Y me está diciendo, sea tan grande como quiera, que lo mismo va a pasar por caño. ¿Cómo? Encontré un valor para ese caño donde me dice que yo tengo que ser igual que el caño o menor. Así es, yo no pensar de ver el caño. Por eso les di esa idea del caño, por donde nos queremos escapar. Ayer estuve viendo una película donde quedó atrapado en un carro donde transportaban dinero, que había una ventanita y él pasa la cabeza y después dice, no puedo seguir pasando, pasó los hombros. Y ahí hay un problema, porque si pasa la cabeza, pasa los hombros, pasa el cuerpo, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, fíjense que C. Vos haces todas las preguntas. Estos debe que vos tenés acá, ¿sí? Están representando la relación en potencia porque vos ya aplicaste el 20 acá. Pero por eso está muy bien lo que vos haces. No, profe, ¿por qué esto acá? No, porque si no yo doy una misa, ¿se dan cuenta? A la voz del barbeta es palabra de Dios. No, ¿por qué? No me metamos con... Cuando ustedes están en cualquier religión, hay preceptos que no los podía discutir. No, pero yo no estoy de acuerdo, me la misa. No, esto es el Cordero de Dios y el Cordero de Dios, si no, andas de otra religión o no. Pero acá no. No, profe, usted está diciendo esto y habla. Bueno, mirá, lo que pasa es que esto. Yo tengo que dar las explicaciones. No tengo que ganarme la plata fácil. Profe, ¿Poca? disculpe, una pregunta. El 20 no me quedó claro de dónde viene. P igual a B por I. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Ohm nos dice que B es igual a R por I. sí. Despejo I, B sobre R. Reemplazo acá, P es igual a B al cuadrado sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podemos decir que si esto es un ohm, potencia normalizada es igual a la tensión al cuadrado. Ah, perfecto. Ahí está. Gracias, profe. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo, Rafael? 5 minutos, profe. Bien. Vamos bien. Este es otro ejemplo, este es el que vimos. Este es el que vimos. Bien, veamos otro ejemplo. Me interesan los ejemplos. ¿Y ahora? ¿Cómo? Sí. Por eso les pongo distintos conceptos. Bueno, alguien que pase. Ya fue el recreo. Como decía la seño de primer grado. ¿Cuáles son los datos? Eso después ustedes aprenden en la universidad, que se denomina desarrollo de situaciones problemáticas, y lo otro, estudio de factibilidad técnica. Era lo que decía la señora, ¿no? Y otra cosa. Cuando tienen que hacer un programa, lo que sea, estudio de factibilidad, es bueno, ¿qué necesitas? Bien. ¿Qué necesito obtener? ¿Dónde quiero ir?
En DB. Perfecto. ¿Qué heurística tengo para encontrar este tipo de... La capacidad de ganar. Pablo, eso es Pablo. Y ahora te va a caer la ficha. ¿Esto cómo lo resuelvo? ¿Qué les enseñé? ¿No les enseñé a expresar una relación en decibeles? Bueno, ¿cómo es? Bien fuerte, cuando él dice, 10, profe, logaritmo, estoy acá vivo, ¿sí? 10 logaritmos base y dice, no se ríe. ¿De? ¿Esto qué es? En veces, 10 potencia, si no sería 20. Bien, lo hemos aprendido, listo. Tenemos que encontrar esto y tenemos un camino para encontrarlo. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack. ¿Qué me dan como dato? R y B. ¿De cuánto es? De 500 Hz. Sí. Y la R de 4 kilobits por segundo. Bueno, ¿cómo hago? Llano. Otra heurística. No están como el primer día, ¿no es cierto? Entonces, llano, ¿qué nos dice? Que C tiene que ser mayor o igual que R, ¿sí? ¿Y esto aquí es igual? B por logaritmo en base 2 de 1 más señal ruido. Bueno, ¿y entonces cómo no va a poder encontrar el resultado? Despejar señal ruido. Claro. Y nos piden ojo, ¿no? Expresada en dB. Pero, y después le hace la... ¿Cómo? Acá, esto que está acá adentro es en veces. Y después la pasa con la fórmula. Bueno. ¿Ya lo han hecho? ¿Están esperando qué? Imagínense que yo los entrene. Muchachos, vamos a jugar el mundial ahora que se viene el mundial. Nos vamos a entrenar. Sí, hacemos un pique en 2 milisegundos hasta la puerta. Y yo voy, vengo. Y dice, qué bárbaro, ¿cómo nos hemos entrenado, Hacemos la jugada y yo les marco, todo esto sentado. Todo. ¿Se están entrenando? No, tienen que correr conmigo. Tienen que calcular conmigo. Te dicen, no, profe, no sale así. No, sí sale. No, a mí me da distinto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué me...? Están todos pasivos. Todos boomer, ¿O no? ¿Pueden jugar al LOL como se jugaba al Atari? No, pierden o no. Ya no importa el delay. O el ping. Ya el ping no importa. Yo estoy ping. Salgan de esa posición, Bueno, ¿y? Ya tenemos toda la heurística. 24 dB. 24 dB. ¿Tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿El resto de la tropa? ¿Está bien lo que dice Gabriel? ¿Confiamos en lo que dice Gabriel? Sí. Te digo igual. Tenemos tendencia, dirían los estadistas, ¿o no? ¿Se dio lo mismo? ¿El resto de la tropa? ¿Nadie que se oponga? ¿Quién nada más? ¿Cerramos trato? Todos los otros que no están dando valores no están participando del juego, y es porque no quieren, ¿o no? No. Después van a estar solos en el parcial, Solos. Acá están acompañados, pueden discutir con el de al lado. Chicos, te digo, pues, no tengo calculadora con base 2. Descarguen una, ¿o no? Selfie de alta definición deben tener seguro. Y se compran los smartphones Apple. ¿Por qué? Porque tiene un hardware que en tiempo real modifica la fotografía. ¿Vieron que salen más lindas? ¿Saben qué aplica? ¿Cómo lo hace el iPhone? Con la transformada rápida de Fourier. Ahí capté la atención. ¿Por qué las selfies salen tan lindas con los iPhones? Yo me saco una foto y salgo más lindo, imagínense. ¿Eso es cierto o no? Es cierto, porque tiene un hardware dedicado que hace eso. Tiene cargados los patrones de belleza. Hay patrones de belleza estandarizados.
el que dio las unidades, ¿quién era? Da Vinci, ¿se acuerdan? Entonces, procesa las imágenes en tiempo real haciendo uso de la transformada rápida de Fourier, esto que hemos visto, porque yo me saco una foto y tengo una huella espectral, una distribución espectral de potencia de esa imagen, y yo trabajo con esas densidades espectrales de potencia en tiempo real. Por eso saco la foto y no es que está calculando y aparezco lindo. Tienen que entender el software que están utilizando, el hardware que están utilizando. Bien, 24. Veamos si es cierto. Parece que tenían razón. Los que obtuvieron el valor de 24 han aprobado la mitad del final. Eran 4 ejercicios. Les voy a mostrar los ejercicios para que vean. Claro, todos desaprobaron algo de práctico. Pero miren esto. Eran estos. Por eso les quiero mostrar los ejercicios. ¿Dónde está? Seminario. Para que vean que el profe no les dice. Mira cómo va. Sí, mira denunciado. El examen final que han desaprobado todos, ¿se dan cuenta? Y cuando yo les digo, les tomamos lo mismo. Miren el segundo ejercicio. Bueno, el B es calcular la velocidad. ¿Dónde lo vimos en esta clase? ¿Cómo se calcula con el B al cuadrado? Tienen el heurística. Fíjense. Pasaje de unidad, ¿o no? Pasar de unidad. Es terrible. Ahora, ¿cómo se resuelven los otros dos? Indicar el dBm. No están diciendo, ojalá me toque esto porque era respecto. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que manzana con manzana, pera con pera. Ahora, si yo arriba tengo abajo milivatios, arriba kilovatios y le doy nomás logaritmo, chao, cualquier cosa, ¿no? Miren lo que era el examen. Ahora miren el otro ejercicio, se van a querer morir. Acá está de dónde lo calculamos. Miren esto. ¿Qué armónica? Esta fundamental. ¿Esta cuál es? Si este es F. Igual. 3F. Bien. 3F. Entonces, ¿cuánto vale el ancho de banda? Tengo que saber cuánto vale F, ¿verdad? ¿Cómo hago para calcular F? Sí, vale 450. Bien, entonces ¿cuánto da F? 50 kilohertz. 50, estamos en kilohertz. ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Pueden creer? Eso era el examen. ¿Tomamos locuras? Con eso los ejercicios ya están del otro lado del río. Por eso les digo, una cosa es el mito, lo mitológico, lo que se dice allá afuera. No, comunicación es re difícil, no te enseñan nada y después te quitan cualquier cosa. Ese es el último examen fatídico donde no aprobaron y donde habían supuestamente estudiantes que aspiraban a la bandera. Bueno, ¿qué
¿Qué opinan? Ahora que tienen un poco de conocimiento, ¿pueden resolver esos ejercicios? Otro ejercicio. Todo esto es, ¿de dónde sale todo esto? Está en la guía. Y este es el del carrito, que ya lo vamos a hacer cuando veamos puertos. Es un ejercicio. Hace, no sé, 15 años está el de la tolva, el del impresor y el del carrito. No hay más. No hay más, ya van a ver. Bueno, yo lo que... ¿Qué quiero yo con toda esta historia? Primero, que ustedes no pierdan el tiempo. Digan, vale la pena venir a las clases porque nos están enseñando lo que después nos van a evaluar, porque después nos va a servir en la vida cotidiana. Porque después vamos a llegar a última milla, donde vamos a aplicar todo esto para ver por qué los modem trabajan a determinada velocidad, por qué los prestadores de servicios tienen un pin determinado, nos ofrecen un ancho de banda y nos llega otro ancho de banda, y por qué somos nosotros los que a veces conspiramos contra ese ancho de banda porque hacemos ciertas cositas en el domicilio que empeoran la calidad de la línea de transmisión. Perdón. Pero eso ya vamos a llegar, porque les digo, esta como una serie de Netflix. ¿Les tiene que interesar? ¿Les parece interesante esto? ¿Vieron cómo ejecutamos a los... o no? Che, pero esa espada era muy difícil ese examen. Entonces, es decir, muchachos, nos preparemos. Muchachos y chicas, nos preparemos. Empecemos a afilar la cimitarra y vamos al combate. Pero salgan de la actitud pasiva, ¿o no? Si les digo, pónganse el sticker, yo me pongo sticker por todos lados, soy boomer, de allá vengo. Ustedes son millennial, tendrían que tener OneNote. En vez de pedirme los PowerPoint, ya lo tenían que hacer en tiempo real, ¿o no? Con OneNote, apunta con la cámara, les arma encima el entorno y se van con el PowerPoint, ¿o no? Mi hija estudia cine, se viene a las clases, el profe no les da los PowerPoint y ella llega a casa con todo el PowerPoint hecho. ¿Con qué? OneNote. A ver, mostrame. Entonces, la próxima clase, yo voy a ir dando, y ustedes van a ir haciendo con OneNote el PowerPoint. ¿Estamos? Porque quiero ver que son los millennials, me preparé 5 años para recibirlo. Y acá hay un montón de boomers. Bueno, ahora me decís, no, el año que viene llegan los millennials. No, ya pasaron. Bueno, sí, perdón, son centennials. No. Porque hay algunos centennials dando vueltas también. O sea, no todos son... Algunos por ahí, tiene algún millennial debe haber, pero... Hagamos el mea culpa. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo me estoy ahogando en el barbijo, y metete todos estos chirimbolos, ando arrastrando ese cadáver. ¿Qué se va ahí? Bien, podéis ir en paz.